Quiero que entendamos algo desde el inicio, Aprendemeds. El bienestar no es una rutina exacta que todos debemos copiar. Es un proceso individual. Cada cuerpo es diferente, cada contexto es diferente, cada ritmo de vida es diferente. Lo que funciona para una persona no necesariamente funciona para otra. Y aquí es donde empiezan los problemas. Las tendencias como That Girl o rutinas perfectas de bienestar han creado una idea muy específica de lo que significa estar sano. Despertar temprano, ser extremadamente productivo, comer limpio todo el tiempo, no fallar nunca. Y aunque algunas de estas prácticas pueden ser positivas, cuando se convierten en estándares rígidos, pueden generar frustración. Porque la vida real no siempre es perfecta. Hay días en los que estás cansado, días en los que no tienes energía, días en los que no puedes cumplir toda una rutina ideal.